Mario Lallera, director de la Policía Nacional, habló con el Observador este fin de semana sobre la ola de violencia que se está viviendo en el país. Y bueno, y para profundizar con este tema vamos a estar hablando con Robert Parrado, él es psicólogo y es experto en seguridad pública. Les cuento de lo que habló en la nota con el Observador. Habló de 4 razones principales de lo que llevan a la delincuencia. Una, la responsabilidad del propio Estado, según el comportamiento que está llevándose a cabo. La segunda es que operan las bandas, pero que no tienen una estructura, no tienen líderes, se mueven de manera anárquica. Después habló en tercer lugar de que la policía solo trabaja con los delincuentes que son detenidos en el momento. Recordemos que a partir del 1 de noviembre tenemos un nuevo código de proceso penal, que los fiscales son quienes dirigen las investigaciones penales. Y habló de un cuarto punto, que es las requisas de las drogas y, bueno, el nuevo sistema de cómo nos manejamos a través de las redes sociales y de Internet y el acceso al WhatsApp, que las maneras de vincularse por ahí no permiten, como permitía el mensaje de texto, el poder revisar esa información por parte de la policía. Así que y también hacia dónde estamos yendo, ¿no? Creo que eso fue una de las declaraciones que más... Sí, bueno, él dijo uno de los... tuvo frases súper fuertes, Lallera, ¿no? Que ahora vamos a compartir con Robert, bienvenido, para que nos opines sobre la frase de Lallera, porque realmente se dividió en frases, o sea, tuvo unos titulares súper fuertes. Entre ellos, por ejemplo, que un día los marginados van a ser mayoría. ¿Y cómo vamos a contenerlos?, se preguntaba. ¿Qué pensás al respecto de esta frase? Creo que él abrió dos puertas, la política y la técnica, ¿no? Cuando se refiere a marginados, quiero creer que se está hablando de quienes están inmersos en el crimen y delincuentes. Yo entendí lo mismo. Pero... Si no, lo contrario, estaríamos hablando de otro tema y ya sería aún más complicado todo lo que declaró. Yo creo que la nota de Lallera fue una nota con Gabriel Pereira en una buena, lo conversó y probablemente se fue, como decimos habitualmente, de mambo y se le fueron algunas cosas. Esa es una opción. La otra es lo que él cree, que dicho sea de paso, nosotros estuvimos reunidos con Lallera, con el subsecretario y su equipo asesor, con la Avenida de los Asesores de Giuliani, y no es el mismo Lallera. O sea, ¿a cuál de los dos Lallera le creo? No sé, porque nos contó otra historia el día que nos reunimos. Ni cerca de esto. Que lo diga el director de la Policía Nacional creo que es el punto más complicado, porque nos está dando un mensaje de que estamos al borde de algo que nosotros lo hemos dicho en los últimos 6 meses, como estamos a un paso del punto de no retorno. Lo veníamos planteando porque estábamos preocupados, pero ahora lo dice el director de la Policía. Una cosa que lo digas vos técnicamente, una cosa que lo digas vos desde afuera, y otras que lo diga él directamente. A ver, la situación de inseguridad viene empeorando. Está grave, eso es una realidad, no importa del gobierno que sea, desde el lugar del ciudadano. Tal cual. ¿No es quizás momento que aunque sea el director nacional de policía, que empiecen a decir las cosas como son? Porque también reconocer lo que sucede es una forma de empezar a trabajar sobre el problema. Estoy de acuerdo. Con eufemismos como... Pero ¿sabés cuál es el tema? Él es parte del problema. Él es parte del que construyó la nueva policía con estas autoridades. Uno lo que tiene que preguntarle a la autoridad que está ejecutando la seguridad del país es, bueno, si teníamos todos estos problemas, ¿cuáles fueron las medidas que adoptaron para evitar que esto pase? Porque si no me estás relatando lo que yo ya sé, yo ya lo estoy viviendo eso, estoy viviendo un número tremendo de muertes, un número tremendo de rapiñas, con datos que están a la vista y que si uno los analiza fríamente, sin la mirada política, o sea, un estudio desde el punto de vista sociológico, y lo tenemos porque se elaboró hace bien poco, tienen problemas importantes desde Bonomi para acá y desde la asunción del gobierno que está de turno ahora hacia acá. Entonces uno tiene que analizarlo fríamente y decir, bueno, ¿qué números estamos viviendo? ¿Cómo lo está viviendo? Está en ascenso, que a veces hay mesetas, es verdad, pero no está bajando. Baja en el mismo crecimiento y es mínimo. ¿Y entonces, no será quizás un llamado de atención a las autoridades que quizás no escuchaban lo que él decía? Bueno, yo le tengo que preguntar a Lallera, que es casi compañero de generación, él egresó 2 años antes que yo de la Escuela de Policía, si él lo informó por escrito, si dio noticia formalmente, si no, no sé a qué estuvo jugando. Porque de nada nos sirve que nos cuente. Con Bonomi, que está en el exterior, y le ha dicho, mira, tengo una nota, voy a hablar esto. Para que él hable, tiene que pasar por las autoridades del Ministerio del Interior para que autoricen la nota. Sin duda, pues lo que han hecho siempre.
Ahora, si él le planteó eso, bueno, el ministro, que además no es Bonomi, hoy tenemos al ministro interino que es Jorge Vázquez, Sí. le tendría que haber dicho, voy a hablar de esto, y le dijo que sí. Es significativo, es asumir que el gobierno tiene problemas de coordinación, es asumir que el gobierno está teniendo dificultades, es asumir algunas cosas que son inconsistentes de la Llera, ¿no? En la propia nota, desde el Robert, punto de vista ¿nos das técnico. unos Sí, segundos? claro que sí. Porque tenemos la encuesta ¿Cómo no? que estamos preguntándole a la gente si hoy las organizaciones criminales tienen más poder, y además tenemos que, lo pueden hacer, perdón, a través de todas nuestras redes, @Vespertinas4, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y además tenemos que contactarnos con el Parlamento porque Daro, nuestro compañero, está en el móvil, allí con Rafael Paternain. Daro, ¿estás por ahí? Chicas, buenas tardes, sí, bienvenidas, buenas tardes, arrancamos la Bienvenido. semana y bueno, evidentemente las palabras de la Llera fueron el arranque de la semana, ¿no? La noticia del día. Y bueno, estamos con Rafael Paternain, senador suplente de Constanza Moreira, sociólogo, un tipo con amplia experiencia también en todo este tema, ¿no? De la criminalidad y la inseguridad. Rafael, bueno, bienvenido a Vespertinas y primero así de pique quiero preguntarte, vos respondés a Casagrande también del Frente Amplio, ¿cómo recibieron las palabras de la Llera? Con sorpresa, con mucha preocupación. Nos parecieron unas declaraciones complejas en cuanto a la perspectiva de fondo. Es decir, nosotros dentro del Frente Amplio y nosotros particularmente como Casagrande hace ya mucho tiempo que estamos bregando por la necesidad de políticas de seguridad distintas. Estamos preocupados, de hecho la preocupación es compartida por toda la sociedad, por la consolidación de algunos fenómenos, por los resultados también de la política de seguridad, y ahí lo que reclamábamos era un debate como para que haya un giro programático que pueda dar respuestas más eficaces. Entonces, este tipo de declaraciones, este tipo de visión, desde nuestra perspectiva, lo que hacen es responder a una idea muy catastrofista, ¿no? Uno pensaría que un director nacional de la policía debería volcar opiniones en materia de sus planes de acción, en materia de una perspectiva que pueda asegurar un cierto nivel de sosiego y de control de algunos problemas que tenemos ahora. Sin embargo, lo que hay así simplemente es una proyección de escenarios bastante catastrofistas, de comparación de la realidad uruguaya con la realidad de algunos países del Triángulo Norte de América Central. Es una comparación que no resiste el menor análisis, son realidades absolutamente distintas, más allá de la gravedad de los problemas que podemos tener en el Uruguay, sobre todo vinculado con el problema del narcotráfico. Creo que hay que tener mucha prudencia en ese tipo de comparaciones, y yo creo que incluso ameritaría una disculpa pública del gobierno uruguayo hacia los gobiernos de Guatemala y El Salvador, porque es un ejercicio de comparación también particularmente despectivo. Entonces nosotros no compartimos esa visión, pero aparte hay un tema también de oportunidad y de responsabilidad política, porque hay consideraciones bastante negativas sobre el funcionamiento de otros ministerios, de otros resortes del gobierno. Entonces no entendemos estas declaraciones, creemos que van en la línea de una visión muy negativa que la oposición ha ido abonando, y por lo tanto nosotros pensamos que el inspector Llayera debería dar un paso al costado. Eso te iba a preguntar, entonces, a partir de todo eso, estaba leyendo ahora alguna notita que salió hace minutos en la diaria también, Casagrande, como parte del Frente Amplio, pide la renuncia de Llayera. Bueno, se dan las dos condiciones, es decir, un enfoque y una perspectiva que no representa una perspectiva de izquierda, que no representa una perspectiva en materia de proyecto político. Podrá haber muchos puntos de coincidencia con lo que en el reportaje se dice, pero globalmente es un enfoque que no nos representa desde ese punto de vista, pero que además tiene consecuencias muy negativas para todo el gobierno y particularmente para el Ministerio del Interior. Entonces se dan las dos condiciones como para que el propio director de la policía dé un paso al costado, como para que el presidente de la República le pida su renuncia. Muy amable, Paternain, ¿eh? Muchas gracias. Chicas, nosotros vamos a seguir en el Parlamento, vamos a ver si podemos hablar con Javier García también en minutitos, así que bueno, estamos a la espera cuando ustedes nos avisen, ¿eh? Daro, muchísimas gracias. Bueno, teníamos ahí a Rafael Paternain de Casagrande, senador suplente de Constanza Moreira, pidiendo, digamos, ese sector la renuncia del director nacional de policía, Mario Llayera. Bueno, y abordando también esa comparación, ¿no?, con Guatemala, con El Salvador, que sabemos que son
realidades bien complicadas, donde la gente vive en barrios privados, donde se necesita mucho dinero para vivir en esos barrios privados, con una especie de militar con un fusil que está a las 24 horas y tú llegas con tus hijos y te tiene que ver primero para dejarte entrar, donde esos barrios privados tienen también circuitos cerrados de seguridad, donde tú en tu televisor, por ejemplo, se los comento a modo de, porque estuve una época por ahí, además de los canales locales donde puedes ver la televisión, ves las cuadras de tu barrio para ver si alguien entró o no. Una situación límite. ¿Llegaríamos nosotros, a tu criterio, a algo parecido? Mirá, yo les decía que hace seis meses más o menos atrás, uno empezó a decir que estábamos a un paso del punto de no retorno, lo cual es grave, pero de alguna manera se vienen dando situaciones que a vos te empiezan a preocupar. O sea, antes de eso uno decía, bueno, cuando empecemos a encontrar personas muertas en las esquinas, cuando empecemos a encontrar situaciones muy complicadas, nos vamos a tener que empezar a preocupar. Viene pasando. Se nos habla de que llegó el sicariato, se nos habla de situaciones de conflictos entre las bandas. Hace más de 10 años, con el sociólogo Leonardo Mendiondo, planteábamos el tema de las maras. Y había gente que se asustaba, decía, maras en Uruguay, no. Digo, bueno, está cambiado el nombre, pandillas o patotas barriales, que pueden estar vinculadas al fútbol, ya tienen barrios de alguna forma dominados, que es una lógica totalmente distinta a las bandas criminales. Por lo tanto, la pregunta es, si vamos camino a eso, ¿qué estamos haciendo como gobierno? Porque el Estado somos todos nosotros, pero el gobierno es el que tiene la obligación de hacer para que esas cosas no pasen. Yo no quiero que me expliquen, menos un director nacional de la policía, menos Bonomi. Rafael, cuando planteaba Rafael Paternain el tema de la renuncia de la Llera, se queda corto. Digo, en realidad el responsable es el ministro, el que tiene que renunciar es el ministro del Interior en todo caso, porque algo está fracasando y se lo dice ahora a alguien que es de su estructura y de un rango muy importante en la estructura con un cargo de confianza. Ahora, que un funcionario discrepe con el gobierno es motivo para alejarlo del gobierno, no hay sí, no hay libertad de opinión ni de expresión. No, yo coincido contigo que podés expresarlo, pero cuando uno es el que es responsable de las medidas, yo, si estoy discrepando, no estoy haciendo. Y si discrepé, me voy. Se supone que las discrepancias las planteé antes. Las autoridades de la educación que se terminaron yendo, digamos, porque no compartís. Expresaron la cuestión de que no había un cambio de ADN en la educación. Claro, lo hiciste por escrito, lo documentaste, lo informaste. Bueno, ¿qué medidas se tomaron para las pandillas? ¿Qué medidas se tomaron para las bandas criminales? Ahora se está discutiendo allanamiento nocturno. Se están discutiendo 1000 cosas que hasta te asusta, pero te asusta por la falta de argumentos. Sí, ahora el allanamiento nocturno, además, para hacerlo habría que cambiar la Constitución. Sí, pero a ver, está bien que está en otro lado, claro, ¿no? O sea, yo con Rafael, a Rafael lo quiero mucho y Rafael usaba un término hace un tiempito atrás que decía demagogia permisiva por parte de la oposición, que incluso hizo referencia, y ahí aparece la beta política. Estos temas van más allá de la política, ¿no? Sí. Cuando uno lo plantea, hay un compañero, un amigo, el semeólogo Washington Silvera, que él decía, entonces el gobierno tiene demagogia permisiva, contraponiendo eso que planteaba Rafael, que ahora no lo ha planteado. Entonces cuando dice, bueno, lo viene abonando la oposición, no, la gente viene planteando un montón de situaciones complicadísimas. A modo de ejemplo, murió ayer un guardia de seguridad con un tiro en la cabeza. Sí, bueno, en el fin de semana hubo 7 homicidios. Hubo 7 homicidios, ya pasamos largamente la cantidad que teníamos, pero bueno, vamos a asumir, si el nuevo Código de Proceso Penal impactó en forma inadecuada en la inseguridad del país. A mi criterio sí, porque cambió un paradigma muy importante. Le puso un filtro a la comunicación que había entre policías y jueces, ahora tenemos fiscal en el medio. Bonomi es responsable del 2011 para el 2012 del incremento de 199 a 267 homicidios cuando cambió el modelo de la policía y a partir de ahí no lo pudo bajar. Pero si vos me hablás que tenés una zona como Casaballe, complicada, bueno, ¿qué estamos haciendo para estar? Pero yo no veo a las autoridades decir, no, allanamientos nocturnos no, porque de noche ni siquiera podemos entrar a las zonas complicadas. Ahora, para el vecino, para el que no sabe de esto, ¿ustedes se imaginan un señor vestido de negro, como bien planteabas vos, con un arma enorme, con pasamontaña, en un rol de policía, apostado en la casa lindera a la que vas a allanar, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana? Yo no sé si me estás copando, si me tengo que defender o no. Digo, no ojo, hay que tener otra forma de actuar. Y bueno, lo que se precisa es pienso, que la Llera le ponga pienso. Yo sería re feliz si la Llera
mañana le diera una nota al mismo medio para decir, bueno, lo vamos a hacer acá, y nos diga todo lo que hicieron. Que me cuente algo lo que me contó a mí y a otros más cuando nos reunimos con el subsecretario, con los asesores de Giuliani. Robert, ¿sabés que tenemos también la opinión de Pablo Mieres, de la oposición, con referencia a este tema? Y si te parece, lo Me vemos. parece perfecto. Es una situación muy grave, ¿no? La Llera de alguna manera lo que hace es decir cosas bien distintas de las que dijo el ministro del Interior hace 2 semanas cuando compareció ante el Parlamento en la interpelación. O sea que ahí hay una disonancia muy fuerte. Para el ministro estaba todo más o menos bajo control. Resulta que la Llera nos está pronosticando un futuro tremendo, terrible, como el de los peores países de América Central. En segundo lugar, yo creo que la Llera tendría que haber evaluado que esto lo escuchamos todos, nosotros, pero también lo escuchan los delincuentes. O sea, ¿cuál es el mensaje para los delincuentes? La están ganando y además la van a ganar. Tremendo, que el jerarca principal que tiene a su cargo el combate a la delincuencia esté señalando poco menos que ha perdido la guerra, me parece una cosa inadmisible. En tercer lugar, dijo un montón de verdades. Yo creo que lo que ha dicho, yo lo creo, es decir, acá hay una crisis de integración social que es el fracaso de las políticas sociales de los gobiernos del Frente Amplio. La política del MIDES, la política de educación, que es una catástrofe, las políticas de vivienda, los asentamientos irregulares siguen creciendo, esa crisis de cultura. Él hablaba de gente que habla un idioma que no es el español, que es una cosa totalmente nueva. Bueno, todo eso es una denuncia que él hace que es real, pero es parte del gobierno que él integra, porque él forma parte de ese gobierno y además tiene un cargo de confianza. Entonces, yo creo que además él puede explicar por qué estamos como estamos, pero lo que tiene que hacer es resolver el problema, porque para eso está. Es el director nacional de policía, entonces que no nos explique el drama, que nos explique el drama, pero además diga cómo lo va a solucionar. Y yo creo que hay una estrategia de seguridad equivocada y que el resultado de todo esto también tiene que ver con errores de definición de cómo la policía debe distribuirse en el territorio. Bueno, ahí veíamos al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Tú compartes, Robert, estas palabras? Todos tienen algo de verdad en las afirmaciones. Lo que la Llera nos dice desde el punto de vista social es cierto. Que hay un problema, y que ahora nos metemos en la parte política del tema, porque digo, esto impacta en el presidente de la República y en el Poder Ejecutivo. O sea, es el fracaso de las políticas sociales, pero además dice claramente que con el MIDES tiene dificultades. Entonces ¿Eso cómo lo contemplas? Porque habla de información que le piden al MIDES, pero en realidad habla también de gente que está desocupada y gente que no estudia. Es como que no se mezcla un poco los tantos. BPS y DGI. Sí, pero la directora de BPS dijo que en realidad cuando se le pide información ella salió a la prensa hoy, ¿no? Que la otorga. Claro, lo que pasa es que ahí es una de las inconsistencias que uno ve y nada menos que en esta jerarquía no se puede tener ese tipo de errores. Pongo un ejemplo bien práctico para que la teleaudiencia lo entienda. A mí cuando me tocaba definir los destinos de las personas ausentes, o sea, ver cómo encontrar a las personas desaparecidas en el país, nosotros teníamos relación con el MIDES. Y el MIDES en los primeros tiempos nos decía que era información reservada y no nos daba la información. ¿Cómo se resuelve eso? Que lo sabe la Llera. Llama al juez, se pide la orden y ya está. Yo no entiendo dónde está el conflicto. Ahí es un problema de gestión. Ahora, si hablamos de BPS y DGI, bueno, decime para qué precisás esa información. Y capaz que él tiene que hablar con sus autoridades y en el Consejo de Ministros, resolver cuáles son los instrumentos y las herramientas y los dispositivos jurídicos para tener eso y trabajarlo. Ahora, yo no puedo ir a la DGI a decirle, yo tengo un vecino que tiene tarjeta del MIDES, no tiene más de 30.000 pesos por mes y anda en un BM. Bueno, investiga, habla con el fiscal y lo pedí formalmente. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, me parece que el gran problema, y lo dijo él, con el tema de, están afincados en la tecnología, se les viene cayendo esa falta de experiencia que eligieron no tener en la Policía Nacional, eliminando todos los jerarcas con trayectoria de la Policía Nacional y teniendo una policía extremadamente joven, cuando la policía tiene que tener saberes y experiencia acumulada para desempeñar mejor su tarea. Por lo tanto, se dio el lujo de decir, que a mí me parece un disparate, porque cada vez que con ustedes se enojaba el ministro porque había alguna información que salía,
y por qué la dijeron y cómo la dijeron y van a alterar el funcionamiento del procedimiento y esto y aquello. Le avisó todo el mundo ahora que el WhatsApp es lo mejor. Sí. Usá el WhatsApp y hacé lo que quieras, que no pasa nada. Hay un tema ahí entre la información yo creo que ya es hora de... y la alarma pública, y al mismo tiempo la sensación que tenemos individualmente todos, y lo que vemos y lo que sabemos y lo que nos enteramos. Pero, ¿cómo se hace, digo? Porque es muy difícil digamos, de no en este caso es la Yera, pero es muy difícil balancear entre lo que se dice, lo que no se dice y lo que sabemos, porque en un punto tenemos que saber lo que está pasando. No tenemos que saber que hay gente que lo sacan de la casa a punta de pistola y qué se dijo les queda en relación con la a casa. eso? Yo me sorprendí. El ministerio tiene todo como para acompañar, no se ha movido el gobierno, fue el mensaje. Y ahí teníamos que tirar por tierra algunas casas, que ojo, cuando lo dijo Bonomi parecía re fácil. Estás hablando de una expropiación. Sí. Estás hablando que tiene que haber un precio justo en forma previa para que vos dejes ese lugar y es el Estado que por un interés general lo va a manejar. Tenemos que hacer un censo, pero siguen desalojando gente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Entonces, yo creo que el mensaje es, junto con el MIDES, estamos trabajando. A mí me gusta una frase que la uso mucho, de mis tiempos de Sarandí la usaba. Antón Pirulero, cada cual haga su juego. Dentro de lo posible que lo coordinen. Porque es lo que nos está faltando, la coordinación sí, es que y el trabajo de equipo en el Estado, que eso fue lo que denunció en forma grave la Yera. Y eso es muy bueno. Ahora, él es el director de la policía. Ojo, también que la gente le quede claro que no es el que define la realidad, la seguridad del país. Es Bonomi de su secretario. Porque él es el director de policía y puede, bueno, veíamos a Mieres y a toda la oposición también, y también a la sociedad, pidiéndole que se solucione un problema fuerte que tenemos. Ahora, si no hay voluntad política y no se le dan las herramientas a la policía, porque bien sabemos que muchas veces la policía actúa y quedan desamparados. Entonces, si tampoco se le da fuerza pero un profesional, de alguna manera a la policía, ¿cómo puede hacer la Yera para solucionar este problema? Un profesional de la policía no puede decir que su policía está confundida. Un profesional de la policía tiene que decir, yo selecciono adecuadamente a mi personal, hago el proceso de inducción, de seguimiento y evaluación de desempeño para tenerlo mejor. Lo formo bien y lo capacito en forma permanente. Igual están muy desamparados los policías. Nos concentramos en los dichos y no en solucionar el problema. Bueno, pero desamparados ¿en qué tema? Porque ahí yo me lo cuestiono. Bueno, por ejemplo, a la hora de cuidar a mujeres que están viviendo situaciones de violencia, ya han fallecido varios. Ahora hace poco... ¿Y de quién era la responsabilidad? De la Yera, del ministro y del subsecretario, que mandaban de a uno, sin mostrarle la foto, sin explicarle cuál era el diagnóstico de riesgo, cómo era la finca. Y hicimos una experiencia piloto entonces con las tobilleras. No tenemos las suficientes. Bueno, eso es lo que hay que reclamarle a las autoridades. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Por qué tenemos que mandar de a dos en lugares que sabemos que no tenemos? Y dicho sea paso... lugares que ni siquiera pueden entrar. Que no pueden entrar, pero el propio jefe de policía, Mendoza, llegó a decir que a veces se afectaban los protocolos. El ministerio más obligado a hacer cumplir la ley, ¿incumple con los protocolos? Entonces formemos adecuadamente a esos policías humildes y sencillos que dan la vida por estas situaciones, que cuando le dan una orden improcedente... No tienen que cumplirla. Puede decir que no. Pueden decir que no. Eso sí es amparar. Vamos a ver qué dice Javier García, que también tenemos su opinión, por favor. Chicas, sí, seguimos recorriendo el Parlamento, no sé si ven, nos metemos despacho por despacho, mientras no nos echen, nosotros seguimos acá. Estamos así con Javier García, el senador, y además preside la Comisión de Seguridad del Senado, o sea, una palabra, un detalle no menor en este momento. Estábamos hablando claramente de las declaraciones de la Yera. ¿A dónde te llevan? ¿Qué te remiten? ¿Qué opinión te merece? ¿Y qué posición tomás como presidiendo esta comisión, ¿no? Primero, buenas tardes y felicitarlas por el programa. Y bienvenidos al lugar de trabajo, a mi lugar de trabajo. A ver, para mí no es una sorpresa. Si la sorpresa es que lo haya dicho un gobernante. Es exactamente lo mismo que venimos diciendo desde la oposición hace mucho tiempo. Hace 10 días atrás en la interpelación a Bonomi en la censura. Quizás lo que motivó esta especie de tormenta es que el policía número 1 del país, el director de la Policía Nacional, confirme lo que decimos desde la oposición. Pero, a ver, ¿crees que las organizaciones criminales tienen más poder que la policía o que están en un franco crecimiento? No tengo duda ninguna. Es más, yo creo que en Uruguay rige la pena de muerte.
aunque legalmente no existe, por suerte, sí existe una especie de justicia paralela donde las bandas criminales deciden todos los días quién vive y quién muere. Y existe un gatillo fácil. ¿De quién? De las bandas criminales. Y te agrego un dato más. No es menor el dato, para mí es muy mayor el dato, de que la semana pasada ejecutaron a un policía en Progreso, de que este fin de semana rapiñaron y hirieron a otro policía. Es decir, es un mensaje de las bandas criminales que van diciendo, tengo territorio, ahora voy por la autoridad. Por eso que, para mí, esto que está pasando en Uruguay es de una violación sistemática de los derechos humanos y lo único que puede sorprender es que un gobernante diga lo que la oposición venimos diciendo ya hace mucho tiempo. Entonces, el problema no es lo que dijo, porque, digo, aparentemente estás de acuerdo con lo que dijo la Llera, sino que no plantea una opción de solución de nada. Es que, a ver, no es que, vuelvo a decir, no me sorprende porque es lo mismo que venimos diciendo, es decir, que las bandas criminales se están apoderando, de que vamos en un camino inexorable, que la falta de autoridad, que el espacio, el vacío de poder que dejó el gobierno, lo ocupan las bandas criminales. ¿Cómo se soluciona esto? Retomando autoridad. Es decir, teniendo una actitud diciendo, aquí voy a defender a la gente de bien y voy a hacer respetar a la policía, y el gobierno, el presidente de la República y el ministro, en vez de estar de vacaciones en Europa, fíjense, apenas van 130 días al año y más de 40 de licencia el ministro del Interior en esta plena crisis, y el presidente escondido, porque la verdad, lo más dramático también de esto es que el presidente no está escondido. Lo que hay que hacer es ponerse los pantalones y asumir de que hay que enfrentar a la delincuencia y que hay que defender a los ciudadanos. Y eso no va a pasar porque lo diga o no lo diga la Llera, lo va a pasar si una vez por todas el presidente y el ministro hacen lo que tienen que hacer. Javier García, muchas gracias. Bueno, chicas, voy a salir del Parlamento porque ya los volví loco, anduve dando vueltas por todos lados. Pará, vení, mirá qué lindo cuadro que tiene Javier García, un candombe de Figari. ¿Es original? Bueno, sí, pero es del Palacio, no es mío. Bueno. Parte de la pinacoteca del Palacio Legislativo, que tiene por todos los despachos del Palacio sembrado de obras preciosas y que cada tanto el año pasado se muestran aquí abajo. La verdad que es una preciosa obra y tener esto aquí. Cuando usted se vaya queda acá esto, ¿no? No, cuando vine estaba acá, por supuesto, que estamos. Déjelo. Chica, hablamos en un ratito, si le parece, ¿eh? Muy bien, Daro, perfecto. Y nosotros le seguimos consultando a ustedes nuestra pregunta, que es, hoy las organizaciones criminales tienen más poder. Pueden contestarnos a través de nuestras redes sociales en @vespertinas4, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también nos pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp 094-314-308. 095-314-0308, un número equivocado, igual que Adriana el otro día. Nos estamos acostumbrando, ¿viste, Robert? De a poquito. ¿Llevan cuántos programas? Y llevamos 3 un semanas, mes. ¿no? 21. Programa Bien. número 21. Van Mira, bien, lindo viniste al número programa más. 21, así que te Lindo invitaremos programa. más adelante. Claro, Muchísimas gracias claro por que haber sí. estado con nosotros, No, un gustazo, Robert Parrado, un gustazo. especialista. Te lo cierro en con una seguridad. frasecita de 10 segundos. Ejercicio de la autoridad sin culpa, que es lo que dijo Javier García, eso lo resume. No debemos distraernos en el Parlamento, ninguno de nuestros legisladores. Le podés dar todas las herramientas que quieras a la Policía Nacional. Si no tengo policías formados para poder ejecutarlas adecuadamente, de nada nos va a servir. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto, Robert, muy hasta amable. Ya lo volveremos a traer a Robert para poder hablar de muchísimos temas como sea es habitual en él.